Cambia tu mundo, cambia tu mundo. Cambia la trayectoria de tu mundo, cambia tu historia. ¿Sabías que tú ya has cambiado tu historia en muchas partes de tu vida? ¿Te acuerdas aquel día, si tú eres cristiano, si tú le has entregado tu corazón a Jesús? ¿Te acuerdas aquel día en que le entregaste tu corazón a Jesús? En ese momento, en ese instante en tu historia, cambió la trayectoria de tu vida, donde tu vida iba hacia un destino y de repente, en el momento en que tú decides confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, se abre un nuevo camino en tu historia y ahora tu vida va hacia un diferente destino, un destino eterno con Dios, un destino con la bendición, el favor de Dios, su gracia, su fe. Así que en muchos momentos en nuestra vida, por fe, di conmigo, por fe hemos cambiado nuestro mundo, hemos cambiado nuestra historia, hemos cambiado la trayectoria de nuestra vida. Y el día de hoy quiero que estudiemos algunos versículos del libro de Hebreos, de hecho el capítulo 11, que es conocido como los héroes de la fe. Y al estudiar estos versículos, yo quiero animarte, quiero felicitarte por el caminar de fe que has llevado a cabo. Y quiero exhortarte en las áreas donde no estás caminando en fe, quiero exhortarte a recapacitar en quién eres, cuál es el propósito por el que estás aquí y a que decidas cambiar tu mundo por fe. Durante la semana tuve la reunión de mujeres con las mujeres en español y les mencioné cómo estaba tan orgullosa de ellas, de las que estaban allí, ¿verdad? Y estoy orgullosa de muchas más y también de varones aquí en la iglesia, acerca de su comportamiento y cómo navegaron el 2020. Ok, estamos en el último domingo de enero. ¿Lo puedes creer? Este año se pasa rapidísimo, cada año se pasa rapidísimo y tú me escuchas casi cada mes decir que se pasa rapidísimo. Pero a mí se me hace increíble que siento como que apenas empezamos el año y ahora ya estamos otra vez a finales del primer mes. Pero en fin, no nos quejamos, queremos seguir avanzando. Creo que en estos tiempos como nunca antes queremos dejar el pasado atrás y ver el futuro, porque tenemos anticipación, como cantábamos, ¿verdad? Tenemos anticipación de victoria, tenemos anticipación y expectación de un buen futuro. Pero en el 2020, les explicaba en la reunión que tuve, que yo veía el 2020 como que fue una ola de mar que se levantó, una ola muy grande que se levantó. Y muchas personas, incluyendo la mayoría de las que estaban en mi reunión, les dije, yo siento que ustedes, en lugar de ser revolcadas por las olas, como que se convirtieron en surfeadores, ¿verdad? Y navegaron esa ola. Daba miedo, te intimidaba la ola del 2020, pero por fe decidiste, voy a navegar esa ola. Cuando hay una ola de mar, no sé cuántos de ustedes han experimentado las olas del mar. Creo que una ola del mar te da 3 opciones de qué hacer con esta ola. Muchas veces no te las da, sino son las opciones que pasan. La primera es de que viene la ola y si no es una ola gigantesca, ¿verdad? Viene una ola y tú puedes como que brincarla. ¿Algunos de ustedes han brincado olas? Ok. Brincas la ola, ¿verdad? Y te pasa y te mueve, pero tú estuviste en control, la sobrepasaste. Otra cosa que puedes hacer cuando una ola viene también es nadar por dentro y ni siquiera sientes mucho la ola. Nadas por dentro del agua, la ola pasa encima de ti y sales y la ola ya pasó, bien tranquila la cosa. Estás en control también. Pero la tercera opción que puede suceder con una ola de mar es que te revuelque.
es que te arrastre y te sacude y no sabes ni dónde quedaste, sales, ¿verdad? Y no sabes ni para dónde está la playa. Espero que el traje de baño esté contigo, ¿verdad? Porque muchas veces las olas vienen y te revuelcan y te sangolotean por todos lados y sales bien noqueado. Si estabas junto con otras personas, aguas porque las patadas están buenas. Lo digo por experiencia, ¿ok? He experimentado estas 3 opciones: la revolcada, nadar debajo de la ola o brincarlas. Y siento que el 2020 fue una ola que vino hacia nosotros y muchas personas por fe la brincamos, la navegamos, hasta la tomamos como un reto, ¿verdad? Y vimos la promesa de Dios, la mano de Dios, las bendiciones de Dios. Otros decidieron llevársela más tranquilito y solamente nadaron debajo de la ola, pero bien tranquilos, todo en orden. Y otros lamentablemente fueron sacudidos y revolcados y aún hasta la fecha están todavía como que tratando de poner los pies sobre la arena. Y algo que quiero que pongamos atención el día de hoy en cuanto a esta enseñanza de cambiar nuestra fe es de que el 2021 va a ser lo mismo. Todos vamos a enfrentar olas que vengan enfrente de nosotros, pero Dios quiere que las naveguemos. Dios quiere que te llenes de valor, que te llenes de determinación, que operes en perseverancia y que puedas mirar una vez más al año que viene, al mes que viene y decir, lo voy a navegar. Yo escojo cómo voy a vivir en este día. Yo escojo cómo voy a navegar esta semana, este mes, este año. Amén. Vamos a leer algunos versículos en Hebreos. Te mencioné Hebreos capítulo 11. Voy a leer el versículo 1. Quiero leértelos todos, pero mejor los leemos de uno en uno, ¿ok? Hebreos 11:1. Algunos de ustedes están familiarizados con este versículo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un versículo bien famoso que muchos pensamos que define lo que la fe es, pero en verdad este versículo no está definiendo lo que la fe es. Este versículo está definiendo el comportamiento que la fe nos causa, y dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, por la fe yo estoy confiado en lo que estoy creyendo y estoy seguro en lo que voy a ver, ¿ok? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esta palabra certeza tiene que ver con rehusar darse por vencidos. En otras palabras, cuando Dios nos da una promesa, la fe dice, es la certeza. Y esa palabra certeza es como esos perros bulldog, ¿verdad? Que son conocidos por el poder que tienen de dar una mordida, y una vez que muerden algo, como que sus ¿cómo se llaman? Sus dientes, sus quijadas, gracias. Su quijada parece que le pones un candado y no pueden abrirlo, no lo dejan, ¿ok? Entonces, la fe es esa certeza, ese bulldog. Yo no tengo un bulldog, tengo un labrador, creo que así es. Y mi perrita, cuando juegas con ese como lazo, ¿verdad? Un juguete que le das y a ver quién lo jala. Mi perrita es bien determinada de que ella no va a dejar eso. Pero esa es la mentalidad, esa es la actitud que tenemos cuando recibimos las promesas de Dios, de que recibimos una promesa de Dios y la agarramos y no la soltamos. Esa es la certeza de lo que espero, la certeza de lo que estoy creyendo que va a suceder.
Después también la palabra dice que es la convicción de lo que no vemos. Y eso tiene que ver con que tú estás viendo algo que no puedes ver con tus ojos naturales, pero con tus ojos espirituales lo puedes ver. Y el día de hoy yo quiero animarte, yo quiero exhortarte a que tú mires tu vida, a que tú mires este año con los ojos de la fe, que tú mires lo que tú estás esperando, no que las circunstancias te están diciendo, no lo que estás sintiendo, no lo que estás pensando, que mires más allá de lo que miran tus ojos y mires con los ojos de fe. Parafraseando este versículo, podríamos decir que la fe significa poner toda nuestra confianza en las cosas que esperamos y estar cierto en las cosas que no podemos ver. Entonces estamos seguros en lo que esperamos, ciertos en lo que no podemos ver, ¿ok? Y esto nos lleva al siguiente versículo. Versículo 2 en Hebreos 11:2. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿ok? Entonces, está diciendo que por la fe, los antiguos, y cuando habla de los antiguos, está refiriéndose a todos los héroes de la fe, las personas que conocemos como los héroes de la fe, todas aquellas personas que leemos en el Antiguo Testamento, Abel, Moisés, Noé, Abraham, David, Elías, Daniel, todos estos héroes de fe, le llaman aquí los antiguos, y dice que por la fe ellos alcanzaron testimonio. Y lo que este versículo nos quiere decir es de que estas personas se pueden parar en este momento y decir, yo puedo darte testimonio, yo soy un testigo que puedo dar un testimonio verídico de que la fe verdaderamente causa que las cosas que esperas lleguen a suceder y las cosas que no ves en lo natural lleguen a suceder cuando tú las ves espiritualmente y se manifiestan eventualmente en lo natural. Y entonces estas personas, versículo 2 nos dice que por ellas, estas personas pueden dar testimonio. Pero también algunos comentadores de la Biblia, algunas personas que estudian la Biblia, la desglosan, también interpretan este versículo como que por ella Dios da testimonio de estas personas. Y creo que las dos interpretaciones aplican, porque vamos a ver en los versículos 4 en adelante que ellos no solamente están aquí diciendo, yo doy testimonio de que la fe causa que las cosas que no se ven, se vean. Y después Dios dice, y yo doy testimonio de que estas personas actuaron en fe, ¿ok? Porque Dios nos empieza a narrar qué hicieron todas estas personas, todos estos hombres de fe. Así que el versículo 2 nos dice que estas personas dieron testimonio de que la fe puede cambiar tu mundo, Y después en el versículo 3, que este es donde quiero que pasemos más tiempo y lo desglosemos un poquito. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Ahora, si tú tienes tu Biblia de papel, te recomiendo que anotes, ¿verdad? En tu Biblia, si estás tomando notas, toma tus notas, porque aquí va a estar algo súper interesante, ¿ok? Este versículo, Hebreos 11:3, nos dice que por la fe entendemos que el universo, es chistoso como es la versión Reina Valera que estoy utilizando, habla acerca del universo. Dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y la mayoría, cuando leemos este versículo, pensamos que solamente está hablando de que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y obviamente esto es correcto, porque en Génesis 1:1 nos dice que Dios habló su palabra, ¿verdad? Y las cosas empezaron a existir.
Todos conocen esa historia, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Sin embargo, este versículo no nos está hablando necesariamente de la creación del universo, porque todo el capítulo de Hebreos 11, y te recomiendo que lo leas después en tu casa, cuando terminemos, antes de que te vayas a dormir en la tarde, después de tu siesta, agarra Hebreos 11 y lee todo el capítulo, ¿ok? Hebreos 11 está hablando de los héroes de la fe. Las personas que cambiaron la trayectoria de su historia, las personas que cambiaron su mundo por fe. Y aquí entonces el versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. El versículo 2 nos dice que por la fe estos antiguos pueden testificar de que la fe verdaderamente causa que las cosas que no son sean. Versículo 3 pareciera que cambia de tema y se va a la creación. Y después versículo 4 empieza a hablar acerca de cada una de estas historias de las personas antiguas. Así que el versículo 3 no necesariamente está hablando acerca de la creación del mundo. Y aquí es donde está un poquito interesante la cosa. Cuando la Biblia nos habla acerca de que el universo, dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido. Esta palabra universo no necesariamente significa la palabra universo que tú piensas. Cuando yo te digo universo, ¿qué piensas? ¿Piensas en los planetas? ¿Piensas en el sistema solar? ¿Acaso no? Pensamos en la creación de las cosas. Pero aquí esta palabra universo tiene que ver con un periodo de tiempo, ¿ok? La definición en griego está en griego, así que la definición en griego no necesariamente está hablando del mundo, tiene que ver con un periodo de tiempo en la historia. Y aquí se pone interesante la cosa. Después, cuando la Biblia nos dice que entendemos que el universo fue constituido, esta palabra constituida no necesariamente significa creado. Esta palabra, algunos de los significados originales en griego, tiene que ver con acomodar, completar, reparar algo roto, equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, perfeccionar o hacer que algo sea como debe de ser. ¿Ok? Déjame ponerlo todo junto. El versículo 3 nos está diciendo, no necesariamente está hablando del universo. El versículo 3 nos dice que por la fe entendemos que un periodo específico de tiempo en la historia, especialmente estamos hablando de los antiguos, del versículo anterior, de los héroes de la fe, estos periodos específicos que ellos vivieron fueron ajustados, fueron reparados, fueron alineados a la manera en que deberían de ser. Y el versículo dice que por la fe entendemos que estos periodos de tiempo fueron ajustados, alineados, dice, por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios no necesariamente estamos hablando de la palabra escrita, sino de la palabra hablada de Dios. Dice, de modo que lo que no se veía fue hecho, más bien, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en pocas palabras de que estos héroes de la fe recibieron una palabra de Dios, recibieron una promesa de Dios, se aferraron a esta promesa, la tomaron, decidieron ponerla por acción, decidieron ponerla por obra y por fe cambiaron el rumbo la trayectoria de su historia. Por fe cambiaron su mundo. Y es súper interesante, si tú empiezas a ver las diferentes vidas, como una decisión de fe causó que la historia cambiara, causó que la trayectoria de cómo eran las cosas de repente tomara una curva, de repente se ajustaran a otra cosa. Y podemos ver, ¿verdad? Imagínate Noé. La Biblia dice que Noé recibió una palabra de Dios y esta palabra de Dios
causó que el periodo de tiempo en el que Noé vivía cambiara. Imagínate si Noé no construye el arca, no estuviéramos aquí, no hubiera humanidad. Imagínate si Daniel no hubiera creído a Dios que iba a ser liberado de los leones. No leeríamos acerca de los testimonios de Daniel. Imagínate si David no creyó a Dios que podía vencer al gigante. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo es bien fácil leerlo? Es bien fácil leer y decir, hicieron esto, hicieron aquello. Pero Dios nos está diciendo que por fe, no solamente tomaron esta decisión pequeña, sino que caminaron creyendo la promesa de Dios. Y esta fe, esta certeza, rehusaron dejar la promesa de Dios, causó que nuestra historia cambiara completamente. Abraham, que no podía tener hijos, creyó la promesa de Dios, que era imposible, pero se aferró a la promesa y eventualmente tuvo hijos. Y ahora no solamente tuvo algunos hijos, tiene toda una descendencia en lo natural y en lo espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Por la fe, nosotros podemos cambiar nuestro mundo. Y de hecho lo hemos hecho. Por la fe, tú decidiste, digamos en el 2020, venir a la iglesia cuando parecía no popular venir a la iglesia, cuando parecía arriesgado, cuando parecía un peligro, en contra de las consecuencias o de las circunstancias. Por fe decidiste venir a la iglesia, y al venir a la iglesia recibiste palabras, promesas de Dios, y por fe decidiste creer esas palabras. Y ¿te acuerdas los testimonios que leímos hace algunas semanas? Testimonios poderosos de cosas que parecían imposibilidades en el 2020 y llegaron a ser posibilidades. Gente que pudo renovar toda su casa, gente que pudo pagar tarjetas de crédito, gente que fue libre de depresión y opresión por años, gente que pudo lograr sueños, irse a un viaje. Y tú dices, ¿qué? ¿Eso sucedió en el 2020? No, en el 2020 todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa o enfermarse o perder el trabajo. No, si te agarras de una promesa de Dios y decides aferrarte a la promesa de Dios y navegar el tiempo, navegar las olas en contra de la circunstancia, en contra de las consecuencias, y te conviertes como aquellos héroes de fe donde dices, por la fe puedo testificar que las promesas de Dios son verdaderas. Por la fe puedo testificar. Y aún aquellas personas que desafortunadamente llegaron a enfermarse o se resultaron con un resultado positivo de COVID, ¿verdad? Por la fe decidieron, ok, voy a navegar esta ola. Y están recuperados, están sanos, están con anticuerpos. Amén. Por fe. Y una decisión de creer la promesa de Dios, la palabra de Dios, cambia todo el transcurso de tu historia. En ese momento donde estabas en temor o recibes un reporte o miras las circunstancias, en ese momento todos vamos a tener esos momentos de intersección en nuestra vida, donde estás en medio de una intersección y un camino dice, para allá es una vida normal con las consecuencias y las circunstancias naturales. Para acá es una vida de temor, una vida de inseguridad, una vida con aflicción. Para acá está un camino que te dice que dudes, que no hay esperanza. Y tú miras y de repente encuentras una señal que te dice, pero aquí es el caminar de fe. Y el caminar de fe te va a llevar a una vida
obteniendo las promesas de Dios. Y no que las circunstancias van a cambiar, no que las consecuencias van a ser fáciles, pero si nosotros nos aferramos y tomamos esa promesa de Dios, vamos a poder testificar como aquellos hombres de fe y decir, por fe, fulano de tal pagó su tarjeta de crédito. Por fe, fulano de tal, cuando se contagiaron, fueron sanados. Por fe, fulano de tal pudo vivir en fortaleza. Por fe, amén. Por fe podemos cambiar nuestro mundo. Cambia tu mundo por fe. Y en cada momento, muchas veces cada día, vamos a tener la oportunidad de decidir qué camino voy a tomar, La fe funciona de esta manera. Lo que esos versículos nos dicen es de que Dios da una promesa y nosotros escuchamos esa promesa y decidimos actuar y obedecer la promesa, y después vemos la manifestación. La fe causa que las cosas que no veíamos lleguen a ser de las cosas que no se ven. Pero esta fe la necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias te dicen es imposible. ¿Tienes circunstancias que te dicen que es imposible? Ahí es cuando necesitamos tomarnos de la fe. Muchas veces las consecuencias no son populares, o las consecuencias dan miedo, o las consecuencias te intimidan. Pero es allí donde decidimos, voy a tomarme de la promesa de Dios. Y si estudiamos la vida de Abraham, de David, de todos estos hombres de fe, Moisés, vamos a reconocer que su caminar de fe no fue fácil. Muchas veces se llevó años. ¿Sabes cuántos años se llevó para que Abraham tuviera hijos? Se llevó años. Creo que como unos 15 años, no me acuerdo, no estoy bien segura. Ya ni me acuerdo. Creo que son como unos 15 años, si estoy correcta, que le llevó a David llegar a ser rey. Desde que David fue ungido hasta que llegó a ser rey. No me creas, porque ahorita ya me confundieron todos mis datos de años. Pero no fue de un día para otro. En la Biblia leemos, cambiamos la página al capítulo y David fue ungido como rey, cambias una página y David es rey. No, se llevaron años y años y años. Años donde parecía que nunca iba a suceder, años donde la imposibilidad te habla, años donde las consecuencias te causan al pagar un precio. Pero ¿qué sucedió? Que estas personas se aferraron a la promesa de Dios, decidieron creerla en contra de lo que sus ojos veían y eventualmente la Biblia dice, recibieron lo que estaban creyendo. Así que nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos hacer lo mismo. Y imagínate que tú puedas decir, por fe hice esto, por fe hice aquello. Estaba yo pensando en mi vida, ¿ok? Y estaba pensando en el día en que yo decidí venir a Estados Unidos a un instituto bíblico. Soy de México, vivía en México, terminé mi carrera, estaba por empezar la maestría, me gradué de la universidad, estoy por empezar la maestría, pero yo le había dicho a Dios que quería servirle por el resto de mi vida. Y de repente recibo una invitación para venir a Phoenix a estudiar en un instituto bíblico. Y dije, ok, en ese día, en ese momento, cambió la trayectoria. Imagínate cuántos caminos no había y en ese momento cambia la trayectoria, ¿verdad? Por fe dejé a mi familia porque no vine aquí sin conocer a nadie.
nada de familiares. Dejé a mi familia, dejé mi patria. Por fe, Laura dejó su familia. Y después vine aquí, empecé a ser entrenada a aprender todo lo que anhelaba aprender acerca de la Biblia, de Dios, de la nueva creación, entender, ¿verdad?, el caminar cristiano. Y por fe decidí, ¿sabes qué? No me voy a quedar con esta información, la voy a compartir con otros. Y empecé a enseñarla. De hecho, Marta es una de mis primeras discípulas. Aquí está. Empecé a leer algunos libros y apenas los estoy aprendiendo yo y casi los aprendimos juntos porque empecé a compartirla. Marta y María fueron mis primeras discípulas aquí en la iglesia. Y por fe decidí servir a Dios y empezar a ministrar, empezar un ministerio en español que ni siquiera pensábamos que era un ministerio en español, solamente era nuestro estudio bíblico que teníamos. Por fe tenemos ahora una iglesia en español. Por fe, cuando mi esposo y yo no podíamos tener hijos, decidimos tomar la promesa de Dios de que no habrá ningún infértil en su pueblo y nos aferramos. Y no sucedió de la noche a la mañana, se llevó más de 5 años, pero finalmente por fe pude embarazarme. Y después, a los 3 meses, cuando tuve un ataque para perder a mi bebé, un ataque como de aborto, por fe me aferré a la promesa de que decía, no, Dios me ha bendecido con este hijo y el enemigo no lo va a robar, matar o destruir. Y por fe me aferré a la promesa. Y por fe ahora, no sé si sabes o no, el muchacho que estaba tocando aquí el teclado y cantando, por fe está aquí sirviendo a Dios. ¿Te das cuenta las trayectorias? Pero ¿qué hubiera sucedido si jamás hubiera decidido por fe venirme a Phoenix? Porque no hablaba el inglés, no conocía a nadie. De hecho, muchos amigos y familiares en México me dijeron que era una tonta al dejar la maestría e irme al ministerio. Gente que yo pensaba que me iban a apoyar me dijeron, es una tontería, estás desperdiciando una oportunidad tan grande. ¿Cómo? Mejor sigue aquí en la maestría, sé una profesional. Por fe muchas veces tomas decisiones y una decisión te lleva a otra decisión y otra decisión. Y más de 20 años después, yo puedo testificar que la fe es la certeza de lo que creemos y la convicción de lo que no vemos. Y como el versículo 2 dice, ¿verdad? Por fe yo puedo testificar que la fe funciona, la fe es real. Y Dios puede testificar y decir, la fe ha creado toda esta realidad en la que estoy viviendo. Por fe he sido sanada de muchas enfermedades. Por fe he logrado sueños. Por fe he hecho cosas que jamás pensé que haría. En nuestra reunión del miércoles con las mujeres, estaba platicando con Gaby, está atrás allí. Casi nunca la ves, muchos ni siquiera conocen a Gaby. Es porque siempre está fielmente allí ayudándonos con el medio, con las proyecciones, con las letras de las canciones. Tenemos un maravilloso equipo de media. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a todo nuestro equipo de media, a nuestro equipo de alabanza que han estado aquí fieles, firmes? Pero estaba platicando con Gaby y estábamos hablando de que ella no sabía nada de computadoras, ni siquiera sabía que le gustaba ayudar en eso. Todo esto es algo nuevo para ella, pero por fe decidió, hay una necesidad, voy a ayudar, y ahora está haciendo cosas que jamás se imaginó en su vida hacer. Y le dije, Gaby, ese es el caminar de fe. Cuando decides servir a Dios, tú llegas a hacer cosas que jamás te imaginaste que hicieras. Yo jamás me imaginé estar aquí predicando en una iglesia en Estados Unidos. Si te me hubieras preguntado eso a los 15, 16 años, te hubiera dicho,
No, es una locura. Pero por fe, las cosas que son imposibles se vuelven posibles. Por fe las cosas que son increíbles se vuelven creíbles. Por fe las cosas que son invisibles se vuelven visibles. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado o las palabras que Dios te ha dado? ¿Qué promesas tienes de Dios para este año? ¿Cuáles son aquellos sueños locos, metas locas que tú dices, oh no, jamás en la vida? Porque por fe las puedes llevar a cabo. Si es una palabra, si es una promesa que Dios te ha dado. Y yo te animo el día de hoy, que así como Abraham se agarró de la promesa cuando no tenía hijos y dijo, llámenme padre de multitudes. La gente se podía reír de él. Eso es lo que Abraham significa. Abraham significa padre de multitudes. Ni siquiera tenía un hijo. Y le dice a todo el mundo, llámenme padre de multitudes. ¿Qué estaba haciendo? Por fe se estaba tomando de la promesa de Dios. Por fe, muchos de ustedes navegaron el 2020 y van a navegar el 2021 y todos los demás años que vengan a nuestro futuro. Por fe, y ¿sabes qué? Esto no quiere decir que aquellas personas que lograron, triunfaron, conquistaron, esto no quiere decir que son perfectas. El que yo pueda tener un testimonio y decirte, esto ha sucedido en mi vida, no quiere decir que soy perfecta. Oh, si tú supieras todas las tonterías que he hecho, todas las malas decisiones, cuánta ignorancia ha causado malas decisiones, si tú supieras que a veces he renegado, que a veces he sido egoísta, que a veces he sido apática, pero déjame darte unas buenas noticias de que Dios, sin contar a Jesucristo, Dios solamente utiliza gente imperfecta. Dios no tiene otro tipo de personas a quienes utilizar. ¿Ok? Entonces, si tú dices, pero Dios quizá no me utilice a mí. Dios te puede utilizar a ti porque Dios utiliza personas imperfectas. Dios utiliza personas inmaduras. Dios utiliza personas egoístas, ignorantes, que hacen tonterías, que cometen cosas que jamás te imaginarías que hubieran cometido. Dios utiliza ese tipo de personas. Todos tenemos esperanza. ¿Tú has leído acerca de Abraham? Abraham se llama el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, el padre de toda la nación de Israel. Abraham es como un héroe para nosotros. Y decimos, wow, Abraham. Pero a veces se nos olvida que Abraham casi vendió a su esposa 2 veces y le pidió a su esposa que se metiera con 2 personas para proteger su propia vida. Abraham, si Abraham estuviera en la iglesia, quizá tú no lo quisieras como un líder. Así como que, pastora, esa persona no califica para ser un líder aquí en la iglesia. Abraham, el padre de nuestra fe. ¿Qué tal Moisés? Moisés, ¿un asesino? No, Moisés, el profeta de Dios, el amigo de Dios, ¿verdad? Moisés, el que nos trajo la ley de Dios. Wow, Moisés, ¿cuántos no admiran a Moisés? Un asesino, un casi desobediente que le llevó mucho tiempo obedecer a Dios, alinearse con los caminos de Dios. Sin embargo, se aferró a la promesa en contra de las circunstancias, en contra de las consecuencias. David, ¿cuántos les gustaría que David fuera su líder? Y decimos, oh sí, David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Un David, ¿verdad? Bien valiente, que adoraba a Dios. Oh, wow, David. Pero se te olvida, o quizá no sabías, que cometió adulterio, y no solamente cometió adulterio, mandó matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio para limpiar su culpa, limpiar su pecado. Tenemos esperanza. Todos nosotros podemos calificar como esos héroes de la fe. Tú
no tienes ninguna excusa de decir, pastora, pero es que yo he hecho esto, pastora, es que yo no he hecho aquello, pastora, es que... No, todos podemos ser participantes de esa historia de la fe. Y tú puedes escribir cuántas cosas has logrado en tu vida. Yo te animo a que te tomes un tiempo para analizar, para recapacitar. Les he animado a que escriban en un diario o en una hoja o en tu teléfono. Por fe logré esto, por fe, pon tu nombre, ¿verdad? En mi caso, por fe Laura dejó a su familia y a su tierra para servir a Dios. Por fe, Laura creyó en las promesas de Dios y Dios la bendijo con 2 hijos. Por fe, ¿qué has logrado por fe? ¿Qué has logrado por fe? Por fe, estamos en el 2021 y sobrevivimos el 2020. Por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No te desanimes, no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa si parecen imposibles, allí es donde necesitas la fe. Porque si las cosas no son imposibles, si las cosas no te intimidan, si las circunstancias no te asustan, entonces no necesitas fe, simplemente vivimos una vida natural. Pero cuando el reto es grande, cuando el gigante está enfrente de ti, cuando parece que no hay salida, ese es el momento, no de darte por vencido, no de llorar, no de desesperarte. Ese es el momento de recordar, ok, esta es mi oportunidad para tomarme de la promesa de Dios, aferrarme a ella y declarar que voy a ver lo que no veo, que voy a recibir lo que estoy esperando, declarar que la fe que Dios me ha dado, y eso son buenas noticias también, de que tú no tienes que buscar fe, de que tú no tienes que pedirle a Dios, Dios dame fe, tú ya la tienes. En el momento que recibiste a Jesucristo, Dios te dio la medida de fe. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. Tú ya tienes toda la fe que necesitas. Lo único que necesitas hacer es utilizarla. Nunca te sientas como que no tienes suficiente fe. Porque Dios dice, aun cuando tu fe sea tan pequeñita como una semilla de mostaza, no sé cuántos han visto una semilla de mostaza, es una cosa tan pequeñita. Dios dice, no importa cuán pequeñita tu fe sea, esa fe puede crecer muy grande, ¿ok? Así que nunca pienses que no tienes fe. Tú tienes la fe que necesitas, lo único que necesitas hacer es utilizarla. Y piensa en ello. ¿Qué promesas te ha dado Dios para este año? ¿Qué promesas te ha dado Dios para el futuro? ¿Qué sueños tienes que sabes que es la voluntad de Dios que los alcances? Agárrate de esa promesa y decide que en contra de lo imposible vas a creer, que en contra de lo imposible vas a obedecer a Dios, que en contra de lo imposible te vas a aferrar a sus promesas. Y no solamente te vas a aferrar a sus promesas como una persona necia que dice, no, voy a creer. No, la fe va a causar que llegues a ver la manifestación de esas promesas. Amén. Fe es la seguridad de lo que esperamos, la certeza de que vamos a ver lo que no vemos. Cuando tú cierras tus ojos, ¿qué es lo que tú ves? Muchas veces, si tienes algún problema, por ejemplo, en mi caso, he batallado con mezquinos en mis manos desde que era adolescente. Y muchas veces estos mezquinos era como un reproche en mi vida. Me daban vergüenza, me causaban inseguridad. A veces trataba de esconderlos cuando estoy cerca de personas. Pero que Dios me guió a creer en sanidad. Y esta mano tenía muchos mezquinos, esta mano no. Y ponía mi mano encima de la otra y me imaginaba esta mano sin mezquinos. Pero mis ojos veían los mezquinos. Pero cuando cerraba mis ojos en fe,
veía esta mano sin mezquinos. La fe causa que veas las cosas que no son como si fueran. Y por fe veía mi mano sin mezquinos y declaraba que por las llagas de Jesús he sido sanada y que Dios ha restaurado mi piel. ¿Y sabes qué? Los mezquinos se fueron. Los mezquinos se fueron. Y ahora no tengo nada de qué avergonzarme, ¿verdad? Y la sangre de Jesús redimió mi cuerpo y he experimentado más sanidades. Pero en mis ojos, en mis sentidos, puedes ver la circunstancia, puedes ver la enfermedad, puedes ver los síntomas o puedes ver tu relación, puedes ver tu casa. Nosotros podemos ver todas las cosas tal como son en la actualidad y eso es lo que es la realidad. Pero cuando cierro mis ojos, cuando veo con los ojos de la fe, cuando veo conforme a la promesa de Dios, en lo natural mi mano está enferma, mi piel está enferma y aparentemente no hay cura para ello. Si tú vas con los doctores no hay cura para ello. Pero la palabra de Dios dice, por las llagas de Jesús has sido sanado. Entonces, ¿qué hacemos? Es hacer a un lado lo que vemos en lo natural, creer la palabra de Dios y aferrarnos a ella. No sucede de la noche a la mañana y si sucede, gloria a Dios, eso es un milagro, felicidades, pero se requiere desarrollar esa fe, desarrollar ese músculo de fe y decidir seguir creyendo, no importa si no ves los resultados, seguir creyendo que vas a verlos y eventualmente llegamos a verlos. Muchos de ustedes en el 2020 navegaron esa ola y quiero felicitarte, quiero decirte que tienes mi respeto, mi admiración y como mamá espiritual estoy súper orgullosa de ti y te aplaudo y te digo, bien hecho, siervo fiel, ¿verdad? Que fuiste hacedor de la palabra, recibiste la promesa de Dios, te mantuviste firme, no desvaneciste, no fue fácil, pero te agarraste de la promesa y lograste la promesa. Muchos quizá duraron un poquito y después cayeron y después se volvieron a levantar y después cayeron y después, ¿verdad? No saben ni están caídos o levantados. El día de hoy yo te animo. Puedes levantarte otra vez, porque no necesitas ser perfecto. Lo único que necesitas es creer en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios. Y algunos que completamente se olvidaron de la promesa, el día de hoy yo te animo, regresa al caminar de fe. Regresa a las promesas de Dios y reconoce que una decisión el día de hoy puede cambiar tu mañana. Y mañana la decisión que tomes puede cambiar tu mañana. Y cada día de nuestras vidas se lleva a cabo, se logra o se pierde por decisiones. Y todos nosotros tenemos la opción, tenemos la oportunidad de decidir, escojo fe. El día de hoy escojo fe. Y mañana cuando nos levantemos podemos decir, escojo caminar en fe. Escojo creer la promesa de Dios. Escojo ver lo que no veo. Escojo ver a lo invisible. Escojo creer a lo increíble. Escojo experimentar lo imposible en posible. Tú puedes hacerlo. Todos de nosotros aquí podemos lograrlo. Es solamente tu decisión. En muchas áreas de tu vida tú has caminado por fe, tú has logrado imposibilidades. En otras áreas quizá tengamos que trabajar, pero el chiste es decidir caminar por fe, decidir cambiar nuestro mundo por fe y decidir ser testigos de las promesas de Dios y decir, esta se cumplió, esta está por cumplirse, esta se va a cumplir. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a creer en las promesas de Dios. ¿Vas a creer en las promesas de Dios? Amén. Decides creer que vas a ver
lo invisible visible. Decides creer decides creer en lo increíble. Decides creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Solamente haz esa decisión y ¿sabes qué? Estás caminando en fe. No necesitas orar fuerte o muy gritar. No necesitas hacer obras de esfuerzo. La fe es una convicción. En cualquier momento, es decir, creo en las promesas de Dios. No importa lo que mis ojos ven, no importa el reporte que estoy escuchando, no importa cómo me sienta. Las circunstancias me pueden decir una cosa, pero la promesa de Dios me dice que por fe puedo cambiar las circunstancias. Por fe, este periodo de tiempo en mi historia puede ser cambiado y transformado. Por fe. Amén. Yo creo en ti. Aquí en la iglesia creemos en ti, estamos de tu lado, te echamos porras, te animamos y decimos, vamos, tú puedes, creemos en ti. Pero lo más importante es de que Dios cree en ti. Dios cree en ti, te echa porras, te dice, tú puedes, yo te ayudo, yo estoy contigo. Jesús dijo, he orado por ustedes, que su fe no decaiga. He orado por ti y por los que van a creer por tu testimonio. Muchas personas en tu vida te están observando cómo actúas, están observando qué dices, están observando qué estás creyendo. Y por fe tú puedes testificarles a ellos que Dios es fiel, que Dios es bueno y de que sus promesas se cumplen, que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Este es un año donde decidimos más que nunca aferrarnos a las promesas de Dios, ser como esos bulldogs, ¿verdad? Vamos a apretar la quijada y no vamos a dejar la promesa de Dios ser arrebatada de nuestras vidas. Vamos a enfrentarnos a las circunstancias, vamos a enfrentarnos a las consecuencias y vamos a lograr lo que esperamos por fe. Por fe cambiamos nuestro mundo.